Y ahora sí, Ignacio, ya que tenemos todos los detalles resueltos, vamos a hacer un pequeño repaso o resumen de lo que vimos la sesión del día de ayer, ¿verdad? Del día de ayer, Ignacio, ¿qué fue lo que más resaltó o te llamó la atención a ti? Dame un segundo. La cuestión de elaborar un producto en este caso los cursos, con una planeación, con apegado a alineamientos que debe uno tomar en cuenta para que sea un producto coherente, un producto que va a dar resultados y sobre todo que va a ser de manera satisfactoria el impartir el curso para provecho de las personas y pues no sé, es una satisfacción personal el también participar de ese tipo de enseñanza ya con una planeación y pues algo bien diseñado, ¿no? Eso fue lo Claro que sí, y vimos que para esto un gran instrumento o herramienta que nos va a ayudar a lograr este diseño adecuado es la carta descriptiva, ¿verdad? Vimos que la carta descriptiva, cómo la tendríamos que formar, observamos que nuestro sustento para todo nuestro curso, la base sería nuestro objetivo general, se desprenden los objetivos particulares, de ahí todo el temario, vamos a utilizar ciertas técnicas instruccionales que vimos que teníamos la expositiva, que es recomendable utilizar cuando estemos viendo o tratando de cubrir la parte cognitiva de nuestro curso, o sea, cubrir los conocimientos, utilizar la técnica demostrativa para cuando queremos cubrir la parte psicomotora y diálogo-discusión para la parte afectiva. Y vimos que hay diferentes técnicas grupales que podemos estar ocupando, pero el estándar nos indica que debemos ocupar en 3 momentos estas técnicas grupales, que es al inicio utilizar técnicas energizantes durante el transcurso de nuestro curso, cuando veamos que en momentos que se está bajando la energía o cuando ya hay algún cansancio o tedio, podemos utilizar lo que son las energizantes. Las primeras son las rompehielo. La inicial es la rompehielo, que tiene el propósito de integrar a todos los participantes y romper la tensión que se pudiese generar por iniciar un curso. Posteriormente tenemos las energizantes, que estas se tienen que utilizar cuando ya haya periodos prolongados y se visualice ya tedio, cansancio dentro de nuestros participantes. También es recomendable utilizarla después de la hora de la comida. Y por último, tenemos también como técnicas grupales, debemos utilizar técnicas para realizar el cierre de nuestros cursos. Vimos que hay actividades de nuestros cursos, que es todo aquello que nosotros realicemos como actividad en nuestras sesiones o nuestro curso. Y tenemos las estrategias de evaluación, que vimos que principalmente tenemos 3 formas o 3 momentos en los que debemos evaluar. En la parte inicial estaremos realizando la diagnóstica. Esta diagnóstica tiene como propósito identificar que nuestros participantes estén cumpliendo con el perfil que nosotros solicitamos para que puedan ingresar a nuestro curso y también para visualizar cuál es el grado de conocimiento con el que están iniciando nuestro curso. La parte formativa, para que es verificar si se están cumpliendo o se está adquiriendo por parte del participante el conocimiento que nosotros queremos durante nuestro curso y sobre todo si se están alcanzando los objetivos particulares de cada uno de estos temas que hemos visto. Y la sumativa o final, que es la que nos va a dar el grado de cumplimiento de nuestro objetivo general. Y tenemos diferentes tipos de instrumentos de evaluación que podríamos contener lo que son cuestionarios, listas de cotejo y guías de observación. También observamos de que los cuestionarios los estaríamos utilizando principalmente para verificar el nivel o el alcance
de los objetivos de la parte cognitiva. Las listas de cotejo también para verificar el cumplimiento de la parte psicomotora, y las guías de observación nos pueden ayudar para verificar el grado de cumplimiento en la parte afectiva. Ok, y ya nos quedaba, íbamos a iniciar lo que es aquí los materiales didácticos. No sé si hay alguna inquietud, Ricardo o Ignacio, sobre lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Algo que no haya quedado claro? Hasta aquí yo estoy, está bien. Ok, entonces vamos a dar por entendido que no hay ningún inconveniente hasta este momento. Si hay algún inconveniente, Ricardo, por favor de mandarlo por un comentario. O si hay alguna duda, ponerlo también como comentario o participar mediante el micrófono. Ok, vamos a continuar. En los materiales didácticos. Debemos asegurar que estos materiales didácticos corresponden con las actividades de la carta descriptiva. ¿Qué quiere decir? Que yo al presentarme mi curso no puedo sacarme de la manga o meter ahí porque se me ocurrió unos momentos antes de mi curso algún material didáctico. Todo lo que yo voy a utilizar tiene que estar previamente planificado y tiene que estar dentro de mi carta descriptiva. En el proceso que vamos a realizar nosotros de evaluación, ya para su certificación, es importante que consideremos esto. A lo mejor ustedes en el momento de impartir su curso, indican, bueno, a lo mejor se ve mejor o le daría más presentación o voy a hacer una actividad más grande, y por querernos lucir estamos metiendo algo adicional a lo que ya determinamos en nuestra carta descriptiva, y esto nos puede perjudicar en el proceso de la evaluación. También debemos de asegurarnos que todo el material que nosotros estemos utilizando debe de ser congruente con la carta, con las características de los participantes. Entonces, todo mi material didáctico tiene que tener congruencia con el tipo o el perfil del participante que estarían dentro de mi curso. Y deben de tener relación y corresponder a los temas que estemos participando o que estemos viendo en este momento. ¿Qué son los materiales didácticos? El material didáctico, pues, es todo aquello que nosotros utilicemos como apoyo dentro de nuestros cursos. Y su propósito es permitir al facilitador o al instructor contar con una forma de presentación que el grupo pueda ver, oír o tocar. Entonces, principalmente tienen el propósito de estimular los sentidos, para reforzar algún punto sobre el tema del curso que estemos tratando. ¿Okay? Entonces, es su propósito y es todo aquello que lo podamos incluir dentro de nuestros cursos. ¿Ok? Tiene algunas finalidades. La finalidad del recurso didáctico no es solo ilustrativa, va más allá y tiene por objeto inducir al capacitado a trabajar, distribuir, investigar. Todo esto son sus propósitos que tiene el material didáctico. Y tenemos de muchos tipos, ¿no? Tiene como propósito permitir al facilitador contar con una forma de presentación que el grupo pueda ver, oír o tocar. Por tal motivo, es importante considerar los objetivos de aprendizaje al momento de elaborar los materiales didácticos. ¿Okay? Entonces, todo lo que nosotros podamos utilizar, desde alguna revista, algún crucigrama, algún maniquí, algunos instrumentos, no sé, algunos accesorios, herramientas, todo esto sería considerado como material didáctico. Muy bien. Para saber qué elegir, qué se va a utilizar como material didáctico, tomemos en cuenta que tenga concordancia con el tema, que refuercen también los puntos relevantes. Entonces no voy a meter material didáctico para reforzar cualquier punto, simplemente lo voy a utilizar para reforzar aquellos puntos que son más relevantes. También que me ayude a mejorar la presentación de mi curso y de fundamentos de decisión o opiniones. También podemos utilizar material didáctico para reforzar o hacer actividades
cuando estemos tocando, viendo la parte afectiva de nuestro curso, ¿verdad? Y ayude a formar criterios. Ok. Entonces, yo creo que, o sea, ya vimos que el material didáctico puede ser cualquier cosa, desde películas, música, telas, juguetes, pancartas, cualquier cosa podemos utilizar como material didáctico. Entonces, no creo que haya ninguna inquietud respecto a este material didáctico, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Ahora sí nos dicen, para diseñar un curso de formación de capital humano se requiere tener el siguiente conocimiento. Ya nos habla qué conocimiento tenemos que tener nosotros como diseñadores de cursos. Entonces nos dice que nosotros como diseñadores de cursos debemos conocer los principios de las siguientes teorías de aprendizaje. Tendremos que ver qué es el conductismo, qué es el cognitivismo, qué es el constructivismo y qué es el humanismo. Nosotros tenemos que tener conocimiento sobre estos principios. No nos dice que tenemos que ser expertos en estas teorías ni nada, pero sí las debemos de conocer y de comprender. También tenemos que tener conocimiento sobre los principios de educación para adultos. Si nosotros no comprendemos que los adultos, o para que aprenda el adulto, se tiene que seguir una metodología específica, va a ser muy complejo que logremos el aprendizaje durante nuestros cursos si no aplicamos estas estrategias. Si nosotros utilizamos o tenemos experiencia tal vez en la educación para niños, que es mediante la pedagogía, y también muchas veces es la única referencia que tenemos, porque normalmente mediante la pedagogía es como nos educaron a nosotros. Entonces es la pequeña experiencia que tenemos y desconocemos la mayoría de nosotros cuáles son las estrategias para que un adulto pueda aprender. Entonces, el estándar nos pide como requisito obligatorio que todos los que diseñamos cursos debemos conocer cuáles son estos principios para la educación para adultos. Y nos dice que ellos, para un adulto, necesita conocer por qué saber, o sea, tener la necesidad de saber, tener la necesidad de ese conocimiento. Debe de tener la disposición para aprender, la motivación para aprender y recuperación de la experiencia para generar un aprendizaje. Y desaprender también aquellas cosas que nos están limitando a crear un nuevo conocimiento y ver cuál es la aplicación real que le podemos dar en la vida. Ahorita vamos a ver a detalle cada uno de estos puntos. Ajá, lo vamos a ver más adelante, pero sobre esto tenemos que tener conocimiento y también sobre la descripción de las siguientes teorías instruccionales. ¿Cuál es la teoría o la técnica expositiva? ¿Cuál es la técnica diálogo-discusión? Y la técnica de demostración, ejecución, conocimiento. Entonces, vamos a ver también un poquito más detalle, ya lo vimos en la sesión anterior, ya hicimos alguna referencia en esta sesión, pero también lo vamos a ver con mayor detalle. Y la descripción de las siguientes técnicas grupales, la rompehielo, energizante y de cierre, que igualmente ya las hemos visto un poco. Muy bueno. Vamos a entrar entonces a las teorías de aprendizaje. ¿Cuáles las teorías de aprendizaje? Bueno, se han formulado teorías desde diferentes enfoques que tratan de explicar cómo aprende el ser humano. Su objetivo de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y de conceptos. Sin embargo, se puede decir que no hay una teoría que abarque todos los conocimientos que se tienen acumulados hasta el día de hoy. Esto es lo que hace posible entender en la realidad se pueden aplicar conceptos de una u otra teoría de las situaciones y objetos que se estén buscando. El conocimiento de ellas permite fundamentalmente el diseño de cursos, su enfoque, así como las estrategias de instrucción. En otras palabras, no hay una teoría que cubra todo, que cubra y que podamos decir que bajo esta teoría aprendemos todos los seres humanos. Hay diferentes teorías y en ocasiones es necesario combinar estas teorías
de acuerdo al tipo de persona que cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de aprendizaje. Entonces, por eso es importante que nosotros debemos de conocer las diferentes teorías para ver en qué momento nos conviene aplicar una u otra teoría o hacer una combinación de estas para lograr los objetivos de nuestros cursos. Tenemos aquí lo que la primera teoría, que es el conductismo. Esta teoría está basada principalmente en lo que es un estímulo y se obtiene una respuesta. Se tiene por entendido también que esta teoría del conductismo es de las teorías que se está utilizando también actualmente en nuestra educación. Estamos buscando normalmente a los alumnos, se les da un estímulo que es sacar una buena calificación, la esperanza de que cuando tú les vas a tener un buen trabajo. Entonces tenemos ciertos estímulos que nos están motivando a tener o adquirir el conocimiento. Entonces aquí nos dice que el facilitador decide qué hacer en el grupo. Los participantes es solo un recipiente a llenar de conocimiento, que tiene que ser condicionado para responder correctamente a estos estímulos que nosotros estamos marcando. Se refiere al estímulo del comportamiento de los seres vivos, que es observable y manipulable. Dentro de los representantes de esta corriente está Iván Pavlov, y también está Skinner, entre otros, ¿ok? Y nos daban aquí un ejemplo que nos dice que el ejemplo dice, prender la computadora hasta lograrlo hacerlo sin alguna equivocación. Entonces, el aprendizaje debe ser en pequeños pasos, se debe reforzar toda aproximación a la conducta y se debe realizar una medición de conducta que se desea aprender. Y finalmente, se debe de reducir el margen de error, pues un error cometido es una conducta aprendida. En esta forma de enseñanza, los participantes no cuestionan, solo hacen. El núcleo central del conductismo está constituido por su concepción asociacionista del conocimiento y del aprendizaje. Algunos de los rasgos fundamentales son: se considera al participante como un aprendiz, es decir, que es un receptor activo más que un observador pasivo. Es básico que la conducta del alcanzar se repita para que el participante logre la adquisición de habilidades y la retención. Para motivar el reforzamiento, el participante recibe premios o castigos. Las clases se refuerzan con modelos que deben ser imitados, con indicaciones precisas de cómo actualizar y con ejemplos. Se considera que toda conducta en los participantes es predecible y controlable. Pues prácticamente aquí nos está diciendo que tenemos que estar enseñando de poco en poco, de proceso, y cada parte esa que estamos enseñando o cada actividad que estamos enseñando se debe de estar reforzando o inhibiendo el comportamiento. Entonces, si yo avanzo o enseño este poco, recordemos que desde la carta descriptiva nos dice que el conocimiento debe ser progresivo. Entonces voy a tener o dividir mi conocimiento en pequeñas fracciones en las que yo quiero hasta llegar al objetivo general al que quiero alcanzar. Y cuando se estén logrando estas pequeñas fracciones, yo tengo que dar lo que son estímulos positivos si se está yendo por un buen camino, y si se está yendo por mal camino, entonces tendría que dar un estímulo negativo o una corrección prácticamente, ¿no? Entonces, para lograr esto nos indica que tenemos que tener un sistema de medición. Tenemos que ir midiendo para ir verificando si se está yendo por buen camino o no se está logrando lo que nosotros buscamos. ¿Cómo podemos hacer esta medición? ¿Cómo se lo imaginan? Pues bajo los instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos que ya tenemos. Entonces, ¿cuál de ellos nos va a apoyar para esto? ¿El diagnóstico, el formativo o el final? Pues principalmente el formativo. En el formativo podemos hacer mediciones parciales
para asegurar que se esté logrando el conocimiento. Y si no se está logrando, tomar acciones. Y si se está logrando, pues dar esos estímulos que aquí nos indica para continuar con la respuesta que se está teniendo adecuada. ¿Ok? Entonces es prácticamente como estamos aplicando dentro de los cursos lo que es el conductismo. Separamos o todo el conocimiento lo dividimos en pequeñas fracciones, tenemos forma de medir esas pequeñas fracciones. Si se está logrando un comportamiento adecuado, damos un estímulo positivo a los participantes, y si se tiene o no se está logrando el conocimiento esperado, pues también damos un estímulo, pero sería negativo. O en este caso, pues hay que repasar estas situaciones, dejar alguna actividad adicional, asegurarnos o dejar alguna actividad para asegurar que al final se logre nuestro objetivo general. Entonces, de esta forma, nosotros utilizaríamos la técnica la técnica del conductismo. Muy bien. ¿Cuáles son sus principios? Cuando reforcemos una conducta, aumenta la probabilidad de que se incremente. Entonces, si nosotros, como instructores, motivamos de alguna manera a nuestros participantes en seguir participando, en que sigan con ese grado de aprendizaje, en que se sigan esmerando o colocando atención, es más probable que repitan esta conducta a que si la dejamos o pareciera que están desapercibidas. Entonces, por eso es la importancia de reforzar este tipo de conductas cuando son positivas. La conducta se puede moldear por medio de aproximaciones sucesivas. Por tanto, es posible enseñar a las personas nuevas respuestas por medio de otorgar un incentivo cada vez que el participante se acerque al objetivo deseado. Si no reforzamos la conducta, esta tendrá a desaparecer. Ok. Entonces, hay ocasiones que tenemos en nuestros grupos a integrantes que empiezan la sesión y empiezan muy participativos y opinan y con el transcurso de nuestro curso pasan los días o las sesiones y esa persona ya no se ve ni tan motivada, ya no participa, y en ocasiones cuando yo le pregunto, muchas ocasiones ya ni siquiera sabe las respuestas porque perdió interés. Y esto puede suceder porque nosotros como instructores no motivamos esa conducta que estaba, o no la reforzamos, más bien la conducta de que desde un momento estaba presentando el participante. Y también debemos de motivar que pues, no solamente sea un participante, ¿no? Sino que se genere un ambiente adecuado en todo mi grupo. Ok. Entonces, no sé si hasta este momento tengamos alguna duda de lo que es el conductismo. No sé, Ricardo, si todo está claro, por favor, indícanoslo. Ignacio. Está bien, me pareció interesante este tipo de enseñanza, conductismo. Ok, Ricardo. Sí, todo bien, pero por ejemplo, yo ya tengo grupos trabajando, o más bien ya tengo pues sí, grupos piloto funcionando. Entonces, básicamente lo que yo hago es, obviamente, la estimulación de participación. Básicamente, entonces, lo que yo estoy haciendo es utilizar la técnica de conductismo porque utilizo mucho toda esta parte estímulo-respuesta. Entonces, me estoy basando mucho en lo que es el conductismo, ¿cierto? Así es, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las otras técnicas que también en algún momento las tendríamos que estar utilizando, como es el constructivismo, que es la técnica que a continuación vamos a explicar. Entonces nos dice que el constructivismo, en sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica y preocupada por discernir los problemas de la conformación del conocimiento del ser humano. Entonces, prácticamente sale de la parte filosófica y trata de indicar o resolver cómo es que aprende el ser humano. Entonces, el constructivismo postula la existencia de prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento. Habla de un sujeto cognitivo
aportante que claramente rebasa a través de su labor constructivista lo que le ofrece su entorno. La adquisición de conocimientos es por propia construcción. El sujeto se conoce, ordena y organiza el mundo desde su propia experiencia. La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirían de manera satisfactoria a no ser de que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren proporcionar en una actividad mental constructivista. En el enfoque constructivista, tratando del conjunto, tratando de conjuntar el cómo y el qué de la enseñanza, la idea central se resume en la siguiente frase: enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextualizados. Okay. Para no complicarnos así mucho toda esta parte del constructivismo, nos indica que nosotros o el ser humano construye su propio conocimiento. Pero ¿en base a qué lo va a construir? Pues lo vamos a construir en base a la experiencia previa que ya tengamos y al entorno en el que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, en eso vamos a construir nuestro propio conocimiento. Y entonces decimos, si el ser humano construye su propio conocimiento, entonces yo como instructor, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Lo dejo que solito vaya construyendo por la vida? Pues no. Lo que vamos a hacer es crear un ambiente adecuado, que es cuando se crean los ecosistemas de aprendizaje, para que el ser humano o el participante pueda adquirir el conocimiento, pero ahora sí, como lo dice aquí, nosotros vamos a dar al alumno lo que son actividades intencionales, planificadas y sistemáticas. Ajá. Es lo que nosotros tenemos que hacer como instructores. Y en la parte del diseño tendríamos que estar planificando estas actividades que son intencionadas, planificadas y sistemáticas para asegurar que el alumno adquiera los conocimientos o que construya esos conocimientos en sus procesos cognitivos para lograr los objetivos que tenemos que alcanzar durante nuestro curso. ¿Ok? Aquí hay algunas ideas fundamentales de esta teoría. Dice que el alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien construye o más bien reconstruye los saberes de su grupo cultural. Y puede ser un objeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de otros. Entonces, todo el tiempo, pues nuestra mente está trabajando y estamos también realizando nuevos conocimientos o desaprendiendo algunas otras cosas, ¿no? Que ya no las creemos como ciertas en este momento. Entonces, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar, debido a que el conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social. Los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los contenidos curriculares. Entonces, prácticamente siempre nos estamos basando de los conocimientos previos para poder crear nuevos conocimientos. La función del docente es engrasar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que deberá orientar y guiar
explícita y deliberadamente dicha actividad. ¿Ok? Entonces, ya construí el ecosistema, que es aquí, cuando ya creé las condiciones óptimas del aprendizaje, y ahora sí voy a guiar a mi alumno de manera intencional para que él construya su conocimiento de una manera orientada y guiada. Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. ¿Ok? Entonces, ya vemos en esta parte constructiva de que aunque el alumno es el que construye el conocimiento, nosotros tenemos dos funciones principales. Una es la de crear un ambiente propicio para el aprendizaje y la otra es guiar, ¿verdad? Tenemos que guiar al alumno o al participante en la adquisición de este conocimiento. Ok. Entonces, si no hay alguna inquietud sobre el constructivismo, pasamos a lo que es el humanismo. ¿Ok? Entonces, el principal exponente del humanismo es Carl R. Roger, y considera el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas. Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin el intelecto del estudiante. Pero aquí, aparte del intelecto, ya nos incluye las emociones también, las emociones del estudiante y la motivación para el aprendizaje. Entonces, en los anteriores las anteriores dos teorías hablábamos del intelecto, ¿verdad? Nunca vimos crear un ambiente, por decir, en el constructivismo, sí creamos un ambiente, pero en ese ambiente nunca mencionamos o incluimos la parte emocional y mucho menos la parte motivacional del estudiante. Y Rogers también enuncia los siguientes principios. Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. Tenemos siempre un deseo natural por aprender, pero ¿qué quiero aprender? Pues aquello que me motiva. Tengo que generar un interés. No quiere decir que porque tenemos este interés natural de aprendizaje, quiere decir que queramos aprender sobre todos los temas o sobre todas las cosas. Sí queremos aprender, pero sobre aquello que nos motiva, que ya tenemos una motivación para poderlo aprender. Y también tenemos la libertad para aprender. Significa esto, significa estar abierto a las experiencias y desarrollar confianzas y aceptarse. Convertirse en persona, convertirse en una persona completa requiere libertad para aprender. Al aprendiz se le motiva para que sea más expresivo, tenga confianza en sí mismo y para que se vaya independizando. Este tipo de aprendizaje, al ser autodirigido, exige un reordenamiento de las prioridades educativas, asimismo una definición de los roles del profesor-alumno. Entonces, el humanismo en la educación tiene las siguientes características. En la educación centrada en el alumno. No nos vamos a enfocar en el conocimiento, no nos vamos a enfocar en el instructor, sino todo gira alrededor del alumno. ¿Quién tiene que alcanzar los objetivos de aprendizaje durante nuestros cursos? El alumno. ¿Ok? Entonces, todo va a girar alrededor del alumno en la parte del humanismo. Debemos dar a los estudiantes la oportunidad de explorar y entrar en contacto con sus sentidos y autoconceptos y valores. La educación que involucra los sentidos, las emociones, la motivación, gustos y disgustos de los estudiantes. ¿Ok? Entonces, esto ya está considerando el humanismo, prácticamente enfocarlo a lo que es el alumno y considerar del alumno tanto su intelecto como sus emociones y que se encuentre motivado para el aprendizaje. Y nos dice que el desarrollo de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante.
Tenemos que el fomento de la efectividad personal, que los estudiantes se ven como individuos con diversidad de necesidades, habilidades y aptitudes, y el autoconcepto y autoestima del aprendiz son factores esenciales en el aprendizaje. El aprendizaje se considera holístico, no solo cognitivo. El acto de aprender involucra emociones, sentimientos y destrezas motoras. Entonces, nos vuelve a incluir esta parte que no estaba considerada anteriormente. El aprendizaje se basa en interacción amistosas y democráticas. Las medidas de disciplina estrictas son mínimas. La calidad de aprender se considera tan importante que la cantidad de aprender. Los estudiantes comparten ideas, trabajan juntos, tutorean y se ayudan mutuamente. Grupos homogéneos, seguimiento académico y pruebas competitivas son mínimas. Estudiantes y maestros planifican juntos las experiencias o actividades del currículum. A los estudiantes se les da a escoger con limitaciones, con libertades y responsabilidades. El escoger y libertad se relaciona con el nivel de madurez y edad de los estudiantes. El aprendizaje se basa en experiencias de la vida, descubrimiento, exploración y experimentación. Entonces, Carl Rogers comienza exponiendo algunas de sus convicciones básicas. Una de las más significativas es su defensa de la subjetividad del individuo. Cada persona vive en su mundo específico y propio, y ese mundo privado es el que interesa a la teoría, ya que es el que determina su comportamiento. Okay, entonces aquí nos habla de todo lo que incluye esta teoría humanista, y ya para concluir con la teoría humanista, dice que todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencia de la cual él es el centro. El individuo percibe sus experiencias como una realidad y reacciona a sus percepciones. Su experiencia es su realidad. El individuo posee la tendencia inherente a actualizar y desarrollar su organismo por medio de experiencias, procesos motivacionales, es decir, a desarrollar todas sus capacidades de modo que le sirvan para mantenerse y expandirse. Según este postulado, Rogers acepta una única fuente de motivación en la conducta humana, la necesidad innata de autoactualización, ser lo que podemos llegar a ser y ser nosotros mismos, convertirse en la potencia en acto, ¿no? Entonces, prácticamente aquí está centrado en una persona que es el alumno y que en él viene su aprendizaje. Pero nosotros como instructores debemos de considerar tres cosas indispensables. Una, que para poder enseñar no basta únicamente lo que es el intelecto del estudiante. Ajá. Tenemos que considerar el intelecto, sus emociones y mantenerlo motivado para poder cumplir también con esta parte de la teoría del aprendizaje. ¿Qué pasa si llegamos y a lo mejor nuestros participantes, llega un participante y tiene problemas personales? Nosotros vamos a estar impartiendo el curso y no lo vamos a poder sacar a él de esos problemas que tiene ya personales. Ajá. Entonces, si no consideramos la parte emotiva del participante, pues también no vamos a lograr los objetivos de nuestros cursos. A lo mejor por ahí también algún participante no tenga la motivación adecuada, ¿no? Supongamos que previo a entrar a nuestro seminario tuvo por ahí algún regaño con su jefe y de alguna manera se desmotivó y llega ahora sí, como decimos a veces, con la cola entre las patas. Y si yo no atiendo y si no lo saco de ese estado de ánimo, si no lo motivo, es con certeza que esa persona no va a adquirir el conocimiento en el que nosotros o el que queremos impartirle. Y aún
siendo que esta persona a lo mejor sí tiene la capacidad intelectual, ¿verdad? A lo mejor tenga hasta las ganas de aprender, pero en su parte emocional, en su parte motivacional, pues va a estar abajo, o va a estar abajo, y si yo como instructor no lo logro sacar de ese estado de ánimo, no va a adquirir el conocimiento, independientemente del tema que yo le vaya a dar. Puede ser a lo mejor, bueno, pues es que mi curso no es motivacional. Pues sí, pero tú puedes estar dando un curso técnico, puedes estar dando un curso de alimentación, puedes estar dando un curso de lo que sea, y no vas a lograr que aprenda nada esa persona si no estamos considerando su parte emocional, ¿verdad? Y sobre todo cuando viene desgastada o o viene de manera inadecuada a nuestro curso, ¿verdad? Para poder aprender. Entonces, nosotros como instructores tendríamos que considerar también esta parte. Ok. Y ya por último, viene la teoría cognoscitiva. Entonces, en la teoría cognoscitiva, esta está basada en la introspección, en hacer lo que el cerebro, o hacer que el cerebro trabaje con ideas críticas o de juicio y se dirija hacia el planteamiento de problemas y la toma de decisión. Estudia el conocimiento y cómo se da el proceso de aprendizaje mental. Entonces, esta teoría considera que se mueven los factores de aprendizaje que favorecen el proceso mental. Se considera también que la teoría cognitiva es la teoría más antigua de aprendizaje. Es como cuando se enseñaban los grandes filósofos o los grandes pensadores antiguos, enseñaban a sus discípulos mediante la memoria, la experimentación, la repetición y el reforzamiento. Entonces, el conocimiento estaba lo que era el mentor o el instructor, el maestro, el que ya tenía el conocimiento, se lo transmitía al discípulo y el discípulo adquiría este conocimiento a través de la memoria, que tenía que recordar qué fue lo que le dijo el maestro. Después tenía que hacer repeticiones, en ocasiones también hacía algún tipo de experimento sobre lo que le había comentado el maestro y reforzaba ese conocimiento. Y la atención, bueno, y teníamos la atención y la concentración también que teníamos que adquirir de los participantes, ¿ok? También tendríamos que tener su comprensión, el interés, la emoción y la retroalimentación. Y todo esto se está conjugando siempre en procesos de la mente, que es un proceso cognitivo, entonces, para poder crear lo que era el conocimiento. ¿Ok? Entonces, este es otro método, otro método de enseñanza que es mediante la teoría cognitiva. Ok. No sé si de aquí hay alguna inquietud, alguna duda de las 4 teorías que hemos visto hasta este momento. Por mí no, estoy tratando de asimilar todavía la última y estoy con esta, porque estoy viendo palabras nuevas desde el constructivismo, que veo que había una parte Epistemología prácticamente, ¿no? algo así, que Ajá, que son de esa es las, prácticamente como la tipo filosofía. exactamente, sí. Ajá, entonces de ahí se deriva prácticamente esa Ajá. parte, ¿no? Y Pero del aquí, sí, constructivismo, perdón. Ujú. No, ajá, está bien, sí. lo importante aquí del constructivismo, nosotros como instructores, que aprendamos que tenemos que crear un ambiente adecuado Exactamente, para que el exactamente. participante pueda aprender o formar su conocimiento Ujú. y guiarlo cuando vaya adquiriendo, ¿no? No quisiera utilizar la palabra manipularlo, pero de alguna forma sí Sí, tendríamos que estarlo guiando para que se adquiera el conocimiento que nosotros buscamos alcanzar, ¿verdad? Que es el logro de ujú. los objetivos. Eso Sí, sería y la ya, parte del constructivismo. sí, y aquí en la teoría cognoscitiva veo Ajá. también esta palabra nueva, necesitaría yo discernirlas para incrementa también nuestro léxico, ¿no? Claro que, ajá. Y aquí la diferencia primordial es que estos ya son puros procesos mentales prácticamente, por eso que Exactamente. viene así como de la parte cognitiva Sí, del cerebro, que mediante el razonamiento, el pensamiento, la repetición, todo esto va creando lo que es el conocimiento.
Si me dejas copiar de las negritas de esta parte, porque estaba yo apenas escribiendo eso, para Sí, después sacarlo, ¿no? Memoria, experimentación, repetición, reforzamiento, etcétera. ok. Sí. De como quiera, las presentaciones se les van a hacer Sí, llegar. nos las Ajá, las van, ok, presentaciones se ok. les va a hacer llegar, se les va a hacer Ajá, llegar también lo que es un manual del participante, donde ya viene también un poco más amplio todo este conocimiento, de explicación, para sí. que ustedes puedan estar repasando previo a sus evaluaciones. Lo que pasa con mi cuestión de enseñanza perdón, de aprendizaje es que cuando recibo digamos, estamos en vivo ahorita Así es. estoy recibiendo esta instrucción, entonces, estas palabras que para mí son como clave, a la hora de que recibo ya la información completa, las recuerdo, para ponerlas en práctica más adelante, para que Muy se me queden bien, sí, como, sí, aquí mismo lo dice la parte de la repetición. exactamente, Cuando sí. hacemos esta parte de la repetición, estamos adquiriendo conocimiento por la parte cognitiva, ¿verdad? Que es un ejercicio que estaríamos realizando en este momento al escribirlo. Y Exactamente. posteriormente, cuando veamos los manuales, haríamos la parte del reforzamiento. Sí, ¿Ok? gracias, Carlos, a eso me refería, gracias. Por nada. Ricardo, ¿alguna inquietud que tengas hasta este momento sobre las teorías del aprendizaje? No, todo bien. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a dar un segundito más para el reforzamiento. Listo, gracias. Ok. Y nuestro siguiente tema son los principios de educación para adultos. Ok. Estos principios los tenemos que tener siempre en cuenta, ¿verdad? En el desarrollo, en la implementación de nuestro curso, desde todo lo que nosotros vayamos a diseñar, las actividades que vamos a colocar para realizar, nuestras técnicas grupales, siempre tenemos que tener en cuenta estos principios para adultos para asegurar que se logren los objetivos adecuados. Entonces nos dice que la educación para adultos, o la educación de adultos se puede definir como toda iniciativa concreta y organizada, ya sea pública o privada, de proporcionar a los adultos las oportunidades de aprendizaje formal o informal que contribuyan a su evolución personal, profesional y vocacional. Okay. Y nos dice que dentro del principio para adultos está la palabra con la que nosotros lo vamos a identificar como la andragogía. Y esta deriva de las palabras griegas anere, que es adulto, y agogos, que es conductor de la enseñanza, indicando con ello el término que se designa al estudio y aplicación de la educación para adultos. Entonces, cuando estemos hablando de andragogía, estamos hablando del estudio y aplicación, al estudio y aplicación de la educación para adultos. ¿Ok? Entonces, el modelo de andragógico basa sus principios o premisas del aprendizaje de la siguiente manera. ¿Ok? Primero necesita haber debe existir la necesidad de saber. Los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo antes de aprenderlo. Cuando los adultos se disponen a aprender algo por su cuenta, emplean una energía considerable en sondear los costos de no aprenderlo. En consecuencia, uno de los nuevos aforismos en la educación para adultos es que la primera labor del instructor del aprendizaje es ayudar a los aprendices a darse cuenta de la necesidad por aprender. Entonces, aquí ya nos dice que hay una gran diferencia entre el aprendizaje pedagógico y el andragógico, para niños y para adultos, ¿no? El niño, lo que le digas aprende. No hay necesidad de que él observe que necesita aprenderlo. Sin tener esa necesidad de aprendizaje, el niño lo puede aprender. Nosotros como adultos ya no tenemos esa habilidad.
necesitamos identificar que requiero aprender esto para poderlo aprender. Entonces, como indica aquí, nuestro primer paso como instructores es decir, o que el adulto esté consciente que le vamos a solventar una necesidad, le vamos a solventar una necesidad que él tiene, entonces ya va a tener la necesidad de aprender, ¿ok? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, que nuestros participantes se den cuenta que realmente tienen la necesidad de aprender sobre el tema que nosotros vamos a exponer. ¿Ok? Después vienen los sistemas de evaluación de personal, la rotación de puestos de trabajo, la exposición a puestos modelos y las evaluaciones diagnósticas de desempeño son ejemplos de estas herramientas. Entonces, ¿cómo es que son ejemplos? Vamos a suponer que la evaluación del personal. Evalúa al personal y va a salir con ciertas características y también las deficiencias que tiene que cubrir. Entonces, al ver que tiene que cubrir esas deficiencias, ya sabe que tiene alguna necesidad de aprendizaje. También en la rotación de trabajos, si me ponen a hacer una actividad diferente, voy a tener que adquirir habilidades distintas o conocimientos distintos para poder cubrir ese nuevo trabajo. O cuando hay nuevos modelos, las evaluaciones diagnósticas de desempeño también nos va a indicar cuáles son mis áreas de oportunidad en las que me tengo que preparar. ¿Okay? Y como mínimo, los instructores han de ofrecer razones del valor del aprendizaje para mejorar el desempeño de los aprendices o de la calidad de su vida. Todavía más útiles para fomentar la conciencia de la necesidad del aprendizaje. Entonces, si nosotros, ya nos está dando aquí un tip, ¿verdad? Si nosotros hablamos que el conocimiento que le vamos a transmitir va a incrementar la calidad de su vida, entonces es más fácil de que él comprenda que realmente sí necesita o sí requiere ese conocimiento, ¿verdad? Porque naturalmente todos tenemos el deseo y la necesidad de incrementar nuestra calidad de vida. ¿Ok? Y nos dice que son aquellas experiencias reales o simuladas en las que los aprendices descubren por sí solo la brecha en dónde estás y dónde quieres estar. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que existe esa brecha y que el conocimiento que les vamos a transmitir va a ayudar a reducir esa brecha, entonces se está adquiriendo el conocimiento. Y también se está aceptando que tenemos esa necesidad de aprendizaje. Entonces, ese primer punto es asegurar de que nuestro participante identifica que tiene la necesidad de aprender lo que le vamos a mostrar. El siguiente punto es el autoconcepto de los adultos. Esto quiere decir que los adultos tienen un autoconcepto de ser responsables de sus propias acciones y de sus propias vidas. Una vez obtenido, sienten una necesidad psicológica profunda de ser considerados y tratados como capaces de dirigirse. Resisten a las situaciones que otros les imponen por voluntad. Aquí es algo real, que muchas veces cuando nosotros ya nos consideramos adultos o personas mayores o que hemos concretado cierto nivel de conocimientos o de experiencia, a veces es muy difícil aceptar que podemos aprender de alguien más, ¿verdad? Ya nos consideramos como expertos en esos temas, ya vemos de que, bueno, ya va a ser algo muy complicado que alguien me enseñe y muchas veces no permitimos esa parte porque somos capaces de autodirigirnos. Es más, a veces creemos o pensamos que somos capaces hasta de autoenseñarnos, ¿verdad? Que no necesitamos de alguien más, sino que nosotros nos pasamos mucho ahora sí en el constructivismo y creemos que somos capaces de crear el conocimiento que posiblemente nos haga falta. Y sí, en ocasiones sí somos capaces, pero
también a veces nos limitamos a tener la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que podemos obtener por otros medios. Entonces, este autoconcepto de adulto lo tenemos, o se empieza a arraigar, por así, cuando llegamos, bueno, no a cierta edad, sino a cumplir ciertas características en nuestras condiciones de vida, que tiene que ver el conocimiento, la experiencia que hemos tenido, la experiencia que también hemos tenido en el aprendizaje. Entonces, esto va formando nuestro autoconcepto. Y dice que esto presenta un serio problema en la educación para los adultos. En el momento en que los adultos se enfrentan con una actividad calificada de educación, capacitación o cualquier sinónimo, recuerdan sus experiencias escolares, se colocan en una posición de dependencia y se cruzan los brazos y se sientan y dicen, saber, enséñame, ¿no? Saber si eres tan bueno, enséñame, a ver si aprendo. Entonces, mientras no rompamos esta postura, no se va a adquirir el conocimiento. ¿Ok? Y recordemos que el que va a aprender va a ser el participante, la obligación de nosotros como instructores es asegurar que ellos adquieran el conocimiento. ¿Ok? Entonces no podríamos excusar, no, pues es que el participante está que no quiere aprender. Bueno, nos faltó habilidad para romper estas barreras que nosotros de antemano debemos de conocer, porque debemos de conocer los principios de andragogía, y poder hacer que el participante entre en una postura y en un ecosistema, en un ambiente óptimo para que pueda aprender. ¿Ok? Entonces nos dice aquí en esta parte, esta suposición de dependencia obligada y el tratamiento infantil consecuente del instructor crea un conflicto entre ellos, entre el modelo intelectual. El aprendiz es un ser independiente y la necesidad más profunda, tal vez lo subconsciente, se dirige a uno mismo. Entonces aquí nos indica que prácticamente nosotros como instructores debemos de tener la habilidad para sacarlo de esa postura. Si nosotros entramos a veces, o lo queremos tratar como si fueran niños, ¿no? O sea, de que ponga atención, o si no va a poner atención, mejor sálgase, o cosas de este estilo, pues no vamos a lograr. O sea, a lo mejor si teníamos por ahí una manzana podrida, pues vamos a hacer más bien que se incremente o se refuerce esta conducta en el grupo, ¿no? Entonces yo tengo que romper ese tipo de actitudes. El método habitual de resolver los conflictos psicológicos es huir de la situación, lo que probablemente explica en parte el gran índice de deserción en la educación voluntaria para adultos. ¿Okay? Entonces, si el participante no se siente cómodo, se va a desertar, ¿no? de nuestro curso. Sería lo más común. O sea, ¿tú qué me vas a enseñar? Pues no me vas a enseñar nada, yo ya soy un adulto, yo ya tengo tantos años de experiencia, así que pues mejor ahí nos vemos, ¿no? Sí tenía a lo mejor cierto interés sobre tu curso, pero pues veo que a lo mejor hasta sé yo más que tú, ¿no? Entonces, no logramos romper esa condición de nuestro participante. Una vez que los educadores de adultos se dan cuenta del problema, se esforzarán por crear experiencias de aprendizaje en la que se ayudará a los candidatos a transitar de aprendices dependientes a aprendices autodirigidos. Entonces ya estamos aquí respetando su condición de adulto. Ya tampoco le estamos a decir, vas a depender de mí para el aprendizaje, ¿no? Sino ya va a haber una enseñanza de que es autodirección del participante. ¿Ok? Entonces, es una manera en la que podemos apoyarnos para asegurar que estas personas se quiten de ese papel, ¿verdad? Entonces, debemos de crear confianza, debemos de tratarlos principalmente como adultos y si ya creamos la necesidad de aprendizaje, entonces no vamos a llegar como que yo soy el que te voy a enseñar, sino tú podrías aprender, ¿verdad? Bajo estas ciertas circunstancias y lograr esto y esto, y entonces ya le estamos diciendo que no soy yo el que le enseña, sino es él el que va a aprender, ¿ok? Bajo este método, y con esta parte podemos romper lo que es esa postura inicial de nuestro participante. Entonces, es muy importante que siempre estemos conscientes de que estamos tratando con adultos y que el adulto ahora sí puede ser sensible
si yo no le enseño de una manera adecuada y si no me comporto de una manera adecuada con él, ¿verdad? Hay que, muchas veces o en ocasiones tenemos experiencia trabajando con niños, trabajando con jóvenes, y es muy diferente a tratar de enseñar a un adulto. Es simplemente en la cuestión del respeto y autoridad. Cuando uno llega con niños o jóvenes, de manera natural hay mayor tipo de autoridad o respeto, se visualiza. Pero cuando ya estamos trabajando con adultos, pues nos visualizamos al mismo nivel, ¿verdad? En el mismo concepto. Y entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de no inducir este mal comportamiento en nuestros alumnos o nuestros participantes. Ok. El siguiente es el papel de las experiencias de los adultos. Entonces, aquí en los adultos nos dice que llegan a actividades educativas con mayor volumen y una calidad distinta de experiencias que los jóvenes. Entonces, mientras mayor edad tenemos, pues tenemos más vivencia, mayor experiencia, y todo ese conocimiento pues se va juntando, ¿verdad? Entonces, esto asegura que en cualquier grupo de adultos habrá una gama más amplia de diferencias que en unos jóvenes. Cualquier grupo de adultos puede ser más heterogéneo en términos de su pasado, estilo de aprendizaje, motivación, necesidad, intereses y metas que en uno de jóvenes. Por lo tanto, el acento en la educación de adultos está en la individualización de la enseñanza y las estrategias del aprendizaje. Okay. Entonces nos dice que con toda mientras más crecemos, se va haciendo más heterogéneo lo que es nuestros grupos. Esto significa también que para muchos tipos de aprendizaje, los recursos más ricos residen en los aprendices adultos. Entonces, el énfasis en la educación para adultos está en la técnica experimentales, técnicas que recurren a la experiencia de los adultos, como grupos de discusión, ejercicios de simulación, actividades de solución de problemas, estudios de caso y de laboratorio. En lugar de técnicas de transmisión, también hay mayor énfasis en las actividades en pareja. Entonces, lo que en la diapositiva anterior pareció un problema, que tener gente que con el tiempo va adquiriendo nuevos conocimientos y quién sabe si esos conocimientos vayan a ser buenos, malos o si se están aplicando de manera adecuada, que vamos a tener grupos heterogéneos que posiblemente a lo mejor nos estábamos pensando va a ser más complicado controlarlos porque van a ser muy variados. Pues no, eso lo podemos convertir en una ventaja, en algo a favor para enriquecer nuestro curso. ¿Cómo? Pues aprovechando esa misma experiencia de manera controlada, ¿verdad? Que vamos a hacerlo por eso mediante técnicas, técnicas para aprovechar la experiencia de esta diversidad de lo que hay en nuestras sesiones o en nuestro curso. ¿Ok? Entonces, por el hecho de tener más experiencia, también tienen algunos efectos negativos. Conforme acumulamos experiencias y prejuicios que cierran nuestra mente a las ideas nuevas. También nos podemos enfrentar a esta situación. Percepciones frescas y otras formas de pensar. Así los educadores de adultos tratan de descubrir los medios de ayudar a los adultos, examinar sus hábitos y prejuicios y de abrir su mente a nuevos enfoques. La educación de la sensibilidad, el valor de la clarificación y las escalas del dogmatismo son algunas de las técnicas con las que se ataca este problema, ¿no? Muy bien. Entonces, la experiencia nos puede traer cosas positivas, pero también podría traernos ciertas barreras que tendríamos que romper. Y también nos dice que un adulto tiene que tener siempre la disposición para aprender. Si no logramos que tenga la disposición para aprender, no vamos a lograr nada. Entonces, los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan saber. Nos regresa al primer punto que vimos, la necesidad del saber. Y sean capaces de hacer
con el propósito de enfrentar la situación de la vida real. Esto es bien importante también, que sean capaces de hacer. Si no logramos que se visualice haciendo prácticamente lo que le queremos enseñar, si lo vislumbra como algo muy complejo que nunca lograría cumplir este alumno, entonces la parte de que el aprendizaje o que adquiere el aprendizaje va a ser muy compleja. Entonces tendríamos que ver, ¿tienes la necesidad? Y tienes las capacidades, tienes las habilidades, tienes los conocimientos previos, y bajo esta metodología o siguiendo estos pasos, vas a lograr hacerlo. Entonces, parte de nuestra función también como instructores es, bueno, ya tienes la necesidad, ahora vamos a mostrarte cómo eres capaz de hacerlo. Vamos a suponer, les voy a platicar por decir lo que ha pasado en lo que yo he visto ahorita en la experiencia en la parte de diseño e impartición de cursos. Hay mucha gente que tiene la necesidad, tienen el conocimiento especializado en algún tema y han observado de que en el mercado pues existe demanda sobre su tema, pero no se creen capaces de poder impartir capacitación. Y por más que uno les dice, ¿sabes qué? Fíjate que te vas a certificar, pues sí, pero pues, yo creo que a lo mejor hasta se visualizan en ocasiones con el papel y dice, pero no me visualizo dando clase o enseñando, ¿no? Entonces hay que ayudar a visualizar, a demostrar de que se puede lograr, ¿no? ¿Cómo se puede lograr? Pues en este caso, pues a lo mejor, bueno, no puedo hablar en público, pues hay que desarrollar ciertas habilidades, hay que ponerte tus acordeones, hay que hacer otras cuestiones para que los puedas lograr. Entonces, de una manera conforme se hace con este tema que es la impartición de capacitación, ustedes tienen que buscar, de acuerdo al tema que van a elaborar, cómo se van a visualizar, cómo van a lograr que que sus participantes se consideren capaces de lograr el objetivo al cual está dirigido su curso, con el propósito de enfrentar la situación de la vida real. ¿Okay? Entonces, ya lo vas a lograr. Vimos que lo necesitas, ya vimos cómo lo vas a lograr y ahora en dónde lo vas a aplicar, que realmente lo puedas aplicar en tu vida o en la vida real. Eso también es importante, ¿no? Por si, en mi caso, yo estudié ingeniería y lo que eran la parte de las derivadas, no, perdón, las integrales, me era muy complejo. Y lo aprendía por la parte cognitiva, porque memorizaba y prácticamente me aprendía ejercicio por ejercicio para poder pasar el examen, pero realmente no sabía cómo podría utilizar en la vida real. Hasta que ya le vi alguna aplicación, ahí fue que lo empecé a comprender más fácilmente y ya no se me hizo tan complejo, ¿verdad? Me hubiera gustado que fuera antes porque no tuviera que haberme ido a algunos extraordinarios, pero bueno, al final lo llegué a aprender y ya me fue mucho más fácil, ahora sí, ya continuar con ese desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar la necesidad, hacerles ver cómo van a llegar a cubrir esa necesidad y cómo la estarían aplicando en su vida real. Y un rico recurso, la disposición para aprender, son las tareas existenciales que lleva de una etapa de desarrollo a la siguiente, lo que hemos platicado, y la aplicación crítica de este supuesto es la importancia de situar la experiencia de aprendizaje de modo que coincida con dichas tareas. Y aquí por poner un ejemplo de un joven de segundo año de secundaria no está lista para aprender sobre nutrición infantil ni las relaciones matrimoniales, pero en cuanto se comprometa después de titularse, lo estará. Entonces, prácticamente, pues tendríamos que hacer, o el conocimiento, pues tenemos que buscar el perfil de la gente que realmente tenga esa necesidad en su momento. Ok. Ok. De igual manera, un obrero o los obreros no calificados no están listos para un curso de supervisor,
hasta que domine el trabajo y haya decidido que están preparados para asumir más responsabilidad. ¿Okay? Le quiero dar a todos los obreros un curso de supervisor y hay obreros que ni siquiera cumplen a lo básico de su propio puesto, menos van a poner atención, ¿no? En la parte de las necesidades que se requiere un supervisor. Sin embargo, no es necesario sentarse a esperar a que las disposiciones aparezcan naturalmente. Hay maneras en que podemos inducir mediante la exposición a modelos de un desempeño superior, ejercicios de estimulación y otras técnicas. Si yo le digo al obrero, oye, y ya viste por decir que como supervisor tuvieras estos beneficios, el salario es diferente, podrías ya adquirir otro tipo de prestaciones. Uy, entonces ya voy a motivar y ahora sí puede ser que mis obreros puedan prestar la atención necesaria para adquirir el conocimiento que va enfocado para un supervisor. Y ahora sí que se cuiden los supervisores porque van a traer un grupo atrás que van a estar queriendo ocupar ese puesto, ¿verdad? Ok. Después viene la orientación hacia el aprendizaje. Y nos dice que en contraste con los niños y jóvenes que están centrados en temas escolares, los adultos se centran en la vida diaria. ¿Okay? En tareas o problemas que se nos están presentando, en orientación del aprendizaje. Entonces, los adultos se motivan a aprender en la medida en que perciban que el aprendizaje les ayuda en su desempeño y a tratar con los problemas de la vida. Además, obtienen conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz cuando se les presenta un contexto de aplicación a la situación de la vida real. Entonces, ¿hacia dónde voy a orientar mi aprendizaje? Pues hacia la aplicación de la vida real. Entonces, al adulto constantemente le tengo que estar indicando esto que tú vas a aprender, lo vas a aplicar en este punto, ¿verdad? De tu vida real, para mantener siempre esa orientación y también para mantener este último punto que vamos a ver, que es la motivación. Mantenerlos motivados durante nuestras sesiones, nuestros cursos, para que sigan aprendiendo. Entonces nos dices, aquí según Abraham Maslow, es el enfoque sobre la motivación más difundido y aceptado. Ajá, el enfoque de Abraham Maslow. Y los estudios de Maslow lo llevaron a estructurar la necesidad que el hombre experimenta con base en una jerarquía. Esto lo hace con los humanos reaccionen de conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado. Establece que la motivación está en función de la satisfacción que debe alcanzar primordialmente. Entonces, ¿cómo me motivo? Pues como indican que, como hemos escuchado hablar de la pirámide de Maslow. Entonces, nosotros tenemos la motivación natural de ir cubriendo este tipo de necesidades. Primero tengo que cubrir mis necesidades fisiológicas. Posteriormente, mis necesidades de seguridad, las necesidades sociales, mis necesidades de estima y por último, las necesidades de autorrealización. Entonces, si yo quiero motivar a una persona, a lo mejor con necesidades de autorrealización, pero no ha cubierto ni siquiera sus necesidades de seguridad, pues muy difícil, realmente voy a lograr mantenerlo motivado. Entonces, precisamente por eso me tengo que basar en esta pirámide de Maslow para ver cuáles son las necesidades de mis participantes y igual estarlas cubriendo, entonces se mantendrá el nivel de motivación. Ok, entonces, hasta aquí, ¿alguna inquietud que hayamos tenido? No, por mi parte no, ¿eh? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Indicaciones generales que deben de seguirse tanto en la educación de adolescentes como en la educación en adultos en el aspecto motivacional. Uno, siempre tiene que haber la parte de retroalimentación. Decir al capacitado cómo lo está haciendo, reconocer su trabajo y motivarlo.
Ok, entonces aquí nos suena también un poquito a lo que estábamos hablando de las teorías del aprendizaje cuando hablábamos del estímulo-respuesta. Entonces, aquí dice que tenemos que dar retroalimentación y reconocer su trabajo y motivarlo, ¿ok? Otro punto es proporcionar un aprendizaje activo, aprendiendo, haciendo, ¿ok? Lograr que el capacitado contribuya con sus ideas y también con sus respuestas. Entonces, el aprendizaje activo no quiere decir que siempre voy a tener ciertas actividades psicomotoras o que va a ser ejercicios de alguna simulación el participante, ¿no? También quiere decir que mientras él esté participando, esté aclarando sus dudas, esté en una participación activa prácticamente, ¿no? Reforzar mediante la práctica. La práctica es donde toma lugar el verdadero aprendizaje. Reforzar lo que el instructor ha enseñado y genera entendimiento. Entonces, aquí otra vez estamos reforzando la parte cognitiva. Recordemos que el cognitivo lo aprendemos por repetición y también y hacemos una comprensión. Entonces vemos cómo todas las teorías se conjugan y las tenemos que estar utilizando para poder mantener o estar dentro de las técnicas y del sistema de lo que es la andragogía o la educación para adultos. Entonces lo tengo que estar retroalimentando, proporcionar un aprendizaje activo donde él tiene que tener participación y reforzar este conocimiento mediante prácticas. Presentar materiales relevantes. Los participantes deben saber que por qué necesitan el conocimiento y las habilidades y dónde encajan. ¿Y dónde encajan ellos en un esquema general? Debe ser relevante a sus necesidades y estar relacionado con sus conocimientos y experiencias existentes. Y por último, recordar lo aprendido. ¿Sí? Motiva a los participantes a leer varias veces la información que el instructor ha enseñado. No espera que con decirles una sola vez lo recordarán. La utilización de la revisión y la memorización es importante, ¿verdad? Entonces, es como si nosotros consideráramos que, bueno, ya nos participamos aquí en esta alineación y únicamente con lo que están escuchando y con lo que yo estoy hablando y leyendo se va a obtener el aprendizaje. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, esto es un paso en el que vamos a continuar y ustedes después van a tener que estar viendo los manuales y después estar haciendo los ejercicios para hacer sus productos y cuando estemos ya armando todos los productos, el conocimiento se va a estar ya materializando, ¿verdad? Ya va a estar realizando este conocimiento. Ok. También debemos apoyarnos en los conocimientos anteriores y emplear los diferentes sentidos que podemos estar utilizando para la adquisición del conocimiento. También presentar la información en secuencia. Los puntos presentados al principio y al final de una sesión de capacitación son recordados mejor que aquellos presentados en la mitad. Los puntos más importantes deben ser dados al principio y al final. Aquí nos está dando también otro tip, ¿verdad? Nosotros como adultos, lo que nos queda, ahora sí como dicen, la primera impresión jamás se olvida, ¿ok? Entonces, lo que vemos al principio, lo recordamos y también lo que se queda al final, ahora sí es con el sabor de boca que nos quedamos. Entonces, el principio y el final es lo que normalmente recordamos más. Y proporcionar un aprendizaje por descubrimiento. Es el aprendizaje donde los receptores investigan conceptos, principios y procedimientos, analiza y sacan consecuencias con mínima guía del instructor. ¿Ok? Entonces, proporcionar un aprendizaje por descubrimiento. Y tenemos que el emplear el aprendizaje por resolución de problemas es el aprendizaje donde el instructor presenta el problema
y la información del mismo a los participantes para que lo puedan resolver. También proporcionar un aprendizaje significativo implica un procedimiento muy activo de la información por aprender. Asimismo, cuando se aprende significativamente a partir de la información contenida en un texto, se hace por lo menos lo siguiente. Se relaciona un juicio de la pertinencia para decidir cuál de las ideas que ya existen en la estructura es cognitiva del sector, son las más relacionadas con las nuevas ideas. Se determina la discrepancia, las contradicciones y similitudes entre las ideas nuevas y las anteriores, y con base en el procedimiento anterior, la información nueva vuelve a reformularse para poder asimilarse a la estructura cognitiva del sujeto. ¿Okay? Entonces, es un proceso de aprendizaje donde el conocimiento, las ideas nuevas, se están comparando y se juntan con las ideas que ya teníamos anteriormente, hacemos un proceso de razonamiento y de ahí vamos creando lo que es nuevo conocimiento. Y como conclusiones tenemos que en este módulo es de observancia obligatoria saber los principios básicos que componen los conocimientos elementales de cada apartado, es decir, si estudiar es el camino para aprender, debemos retomar ese camino para mejorar la competencia. Ok, entonces prácticamente en la sesión del día de hoy vimos cuáles son los conocimientos que debemos de tener nosotros como instructores, o en este caso como diseñadores de cursos. Como diseñadores de cursos tenemos que tener los conocimientos que vimos. Ahora sí, vamos a participar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, Ricardo, si nos puedes apoyar. ¿Me podrías decir 3 conocimientos que debe de tener un diseñador de cursos de acuerdo a este estándar 301? Sí, básicamente tenemos que tener los conocimientos en base a los principios de las teorías de la enseñanza, que son el conductismo, el cognitivismo, constructivismo y humanismo. También tenemos que tener los principios de educación para los adultos, que es básicamente lo que vimos ahorita. Y la descripción en base a técnicas de exposición, técnicas del diálogo de discusión y también la técnica de demostración y ejecución. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, ya con lo que nos indicó Ricardo, pues ya no nos dejó material para preguntarte, Ignacio, ¿verdad? Porque ya nos hizo resumen. Entonces, pero muy buena la aportación de Ricardo, donde realmente nos menciona todos los conocimientos que debemos de tener nosotros como diseñadores de cursos. Ok, entonces, no sé si quedó alguna inquietud, alguna duda sobre este tipo de conocimientos que debemos adquirir. No, por mi parte no, está claro, aquí la cuestión para mi enseñanza personal, necesito repasarlo varias veces para reforzarlo. Ok, no hay ningún inconveniente, así como tú, Ignacio, o como todos los compañeros, ya sea Ricardo o aquellos compañeros que lo están viendo ahora sí de manera desfasada el curso. Si se tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no quede muy claro, lo podemos solventar, ¿verdad? O sea, nos podemos mandar algún mensaje, alguna llamada. Y lo solventamos. No importa que sea de una sesión anterior, que ya haya pasado. El objetivo es que todo quede muy claro para no tener ningún inconveniente en este proceso de alineación. Entonces, esta aclaración o sugerencia es para todos los compañeros. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna... Una pregunta, adelante. Carlos. Hay un diseño de la pirámide de Abraham Maslow, aplicada específicamente para la enseñanza de los adultos, o eso es en base, se puede generalizar para la enseñanza de cualquier nivel. Ajá, más la pirámide de Abraham Maslow, más que enfocada a la enseñanza, está enfocada a las necesidades que tenemos como seres humanos y cómo las priorizamos esas necesidades. Y tienes razón, porque muchas veces no lo alcanzamos a percibir a nivel grupo, que es decir, a nivel individual del grupo,
que tienen diferentes tipos de, sus necesidades a lo mejor no están resueltas. Esto me abre a la visión para poder identificar ese tipo de situaciones, si se pueden cubrir o se pueden, pues no sé, resanar de alguna manera, es ayudarle en este caso, a la persona para que realmente el aprendizaje se lleve a cabo como debe de ser. Ajá, ahí ya nos estamos también enfocando, preocupando o entrando al campo de la técnica humanista, ¿verdad? Que estamos viendo que las emociones, muchas veces cuando no cubrimos estas necesidades que tenemos, o las básicas, pues nuestras emociones no están al 100%, ¿ah? Entonces, es lo que nosotros tendríamos que cuidar con la pirámide de Maslow. Ver, vamos a motivar, pero vamos a motivar teniendo cuidado que se estén cubriendo estas necesidades. Porque si yo quiero motivar con la última con el último escalón de la pirámide, que es prácticamente la parte de trascender. Ajá, ¿no te gustaría trascender y dejar huella de nosotros? Y si no he cubierto mi parte de seguridad o la social, entonces no, realmente ahorita ni pienso en trascender, ¿no? Estoy preocupado en otras situaciones. Sí. Entonces, por eso nos dice, o lo ocupamos en esa parte de la motivación, que ocupemos la motivación adecuada al participante, asegurándonos que quede en el peldaño adecuado, que esté cubierto por él, ¿verdad? Es correcto. Ajá, entonces ahí estaríamos ocupando, o de esta forma estaríamos ocupando la pirámide de Maslow. Y de tarea, ahora sí que estas palabras nuevas, ¿no? Como la de andragogía y epistemología y ese tipo de cosas, es que sí es como para reforzarlas. Quizás sí las vimos esporádicamente en la preparatoria o algo, pero como no las aplicamos realmente de una forma, cotidiana, consciente, entonces aquí ya para nuestro curso sí nos sirve mucho para tener en cuenta todos estos conceptos, ¿no? Claro que sí. Gracias, Carlos, te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y pues que la sesión del día de hoy la estaríamos dando por terminada. Nos veríamos el día de mañana a la misma hora. Pues pido así que seamos lo más puntuales posibles para no alargar un poquito más nuestras sesiones, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho y les deseo que tengan una bonita noche. Yo deseo que los demás compañeros también tengan la oportunidad de ir resolviendo sus problemas como me pasó a mí ayer sin cámara, o ya tengo cámara y de repente como se me desfasó el audio, pues ya ves, ¿no? Pero aquí estamos, Carlos. Es lo importante seguir avanzando y para poder concluir satisfactoriamente este proceso. Gracias. Ok, bueno, que tengan buena noche, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.